Nadie en San Jerónimo tomaba ese camino después del atardecer. No estaba escrito en ningún cartel ni advertido por la policía. Simplemente se sabía. Era una regla silenciosa, heredada como se heredan los miedos verdaderos, sin explicación clara, pero con demasiados muertos como para ignorarla. El camino viejo serpenteaba entre el monte seco y los potreros abandonados hasta morir frente a un árbol gigantesco, torcido, con ramas largas como brazos rotos. Nadie recordaba cuándo había crecido allí. Algunos aseguraban que ya estaba antes de que el pueblo existiera. Lo llamaban el árbol que llora. Y cuando el viento soplaba fuerte por la noche, juraban escuchar lamentos. Mateo volvió a San Jerónimo después de 15 años. No porque quisiera, sino porque su padre había muerto. La camioneta avanzaba levantando polvo por la carretera de tierra, mientras el sol se escondía tras las montañas. Mateo manejaba con una mano, con la otra apretaba el volante como si intentara estrangularlo. No había vuelto desde que tenía 17, desde aquella noche. El pueblo seguía igual. Las mismas casas bajas, la iglesia con la cruz torcida, el almacén con el cartel despintado. Pero algo se sentía distinto, como si el aire estuviera más pesado, más denso, como si el lugar recordara su regreso. Cuando pasó frente al desvío del camino viejo, redujo la velocidad sin darse cuenta. Ahí estaba, el sendero oscuro, apenas visible entre los arbustos, y al fondo, recortado contra el cielo rojo del atardecer, el árbol. Mateo sintió un escalofrío subirle por la espalda. «No», murmuró. «No otra vez». Aceleró. El velorio fue corto y silencioso. Su padre, don Eusebio Morales, había sido un hombre duro, de pocas palabras y muchos secretos. Nadie lloró demasiado. Nadie se acercó al ataúd más de lo necesario. Solo una mujer permanecía al fondo de la sala, vestida completamente de negro, observando el cuerpo con una expresión extraña. No lloraba, no parpadeaba. Mateo no la reconoció. Cuando sus miradas se cruzaron, ella inclinó levemente la cabeza, como si lo conociera desde siempre. Mateo apartó la vista, incómodo. «¿Quién es esa?», susurró a su tía Rosa. La mujer se persignó antes de responder. «No preguntes. Mejor no preguntes». Esa noche, Mateo durmió en la casa de su infancia. O lo intentó. A las 2:17 de la madrugada, un sonido lo despertó. Un llanto. No venía de la casa, venía de afuera. Se sentó en la cama, con el corazón latiendo con fuerza. El llanto era suave, femenino y desesperado. Mateo se acercó a la ventana. La luna iluminaba el campo. Y entonces la vio. Una figura blanca, de espaldas, parada en medio del terreno, mirando hacia el camino viejo. Su vestido largo ondeaba aunque no había viento. «No puede ser», susurró. La mujer comenzó a caminar, hacia el árbol. Mateo sintió una presión en el pecho, una sensación conocida, olvidada, el mismo terror de su adolescencia. Cerró las cortinas de golpe. El llanto continuó. A la mañana siguiente, el pueblo murmuraba. Anoche volvió a llorar. Dicen que la vieron cerca del camino. El árbol no va a aguantar mucho más. Mateo desayunaba en silencio en el almacén cuando el viejo Julián se sentó frente a él. «Volviste», dijo sin saludo. «Por mi padre». Julián lo observó largo rato. Él sabía que no debías volver. Mateo apretó los dientes. «¿Qué es lo que sabe todo el pueblo menos yo?». El viejo suspiró. La mujer del árbol no perdona a los que se fueron. Esa tarde, Mateo fue al cementerio. La tumba de su madre estaba cubierta de maleza. Murió cuando él tenía 8 años. Eso le habían dicho. Pero al limpiar la lápida, notó algo extraño. No había fecha de entierro. Solo una frase grabada. «No descansa». Mateo retrocedió. Un recuerdo golpeó su mente. Gritos. Una noche. Una cuerda.
un vestido blanco manchado de tierra. No, susurró, eso no pasó así. Pero el pueblo nunca miente del todo. ¿Y el árbol? El árbol siempre recuerda. Esa noche, el viento sopló fuerte, y el árbol lloró. Mateo, contra toda lógica, tomó una linterna y salió de la casa. Caminó hacia el camino viejo. Cada paso se sentía como una traición a sí mismo. A lo lejos, el árbol se recortaba como una silueta monstruosa. Y debajo de él, la mujer lo esperaba, vestida de blanco, con el rostro cubierto por el cabello. «Hijo», susurró una voz que no debía existir. Mateo dejó caer la linterna. El pasado había vuelto, y esta vez no pensaba dejarlo escapar. Mateo despertó sobresaltado. Estaba empapado en sudor, con el corazón golpeándole el pecho como si hubiera corrido kilómetros. La habitación estaba a oscuras, pero algo era distinto. El aire estaba frío, demasiado frío. El llanto seguía escuchándose, ahora más cerca, como si viniera del pasillo. Mateo se levantó despacio. «No es real», se repitió. «No es real». Cada paso hacía crujir el piso de madera. Al llegar al espejo del pasillo, se detuvo. El reflejo no coincidía. Detrás de él, claramente visible, había una mujer. Vestido blanco, pies descalzos, cabello largo cubriéndole el rostro. Mateo se dio vuelta. No había nadie. Cuando volvió a mirar el espejo, el reflejo sonreía. El espejo estalló. A la mañana siguiente, Mateo fue al despacho del padre Tomás. El cura era joven para los estándares del pueblo, pero sus ojos parecían viejos, cansados. «El árbol no siempre estuvo maldito», dijo sin rodeos. «Lo volvimos así». Mateo apretó los puños. «¿Quién es ella?». El cura dudó. Se llamaba Isabel Morales. Mateo sintió que el estómago se le hundía. «Mi madre». Tomás asintió. «Pero no murió como te dijeron». La historia real había sido enterrada. Isabel no murió de una enfermedad. Isabel quedó embarazada. Y el pueblo no lo permitió. Su padre, don Eusebio, era el líder moral de San Jerónimo. Un embarazo fuera del matrimonio habría manchado su apellido. La solución fue rápida, cruel. La noche del castigo la llevaron al árbol. Ataron una cuerda a la rama más alta. «No era para matarla», susurró el cura. «Solo querían que confesara, que pidiera perdón». Pero alguien empujó. El nudo apretó, y el árbol absorbió su último aliento. Mateo cayó de rodillas. «Mi padre». «Tu padre fue quien sostuvo la cuerda». El silencio pesó como una lápida. Ella murió sin ser enterrada como corresponde, sin justicia, sin nombre. El árbol la reclamó. «¿Y yo?», preguntó Mateo, con voz rota. Tomás lo miró con compasión. «Tú naciste esa noche». Esa noche, el pueblo perdió la luz, las sombras se alargaron, y el árbol comenzó a moverse. Las ramas crujían como huesos. La gente se encerró en sus casas, pero Mateo salió. Caminó hacia el árbol con la certeza de que ya no podía huir. Isabel estaba allí. Esta vez su rostro era visible, hermoso, podrido. «Hijo», dijo, «ellos me dieron muerte. Tú me darás descanso». Mateo comprendió la verdad. El árbol exigía equilibrio. Una vida por una vida. Un culpable por la inocente. «No fue mi elección», dijo Mateo. «Yo no participé». Isabel inclinó la cabeza. «Pero lleva su sangre». Las casas comenzaron a temblar. El árbol extendió sus raíces por el suelo, rompiendo la tierra, entrando a las viviendas. Gritos. Pánico. San Jerónimo despertó a su castigo. El pueblo se reunió frente al árbol. Viejos, jóvenes, niños. Todos habían guardado silencio aquella noche. Todos eran culpables. «Uno»,
susurró Isabel. Solo necesito uno. Las miradas se cruzaron. Nadie habló. Entonces, don Eusebio avanzó. El cadáver del padre de Mateo caminaba, con la cuerda aún marcada en las manos. Yo la entregué, dijo. Yo la maté. El árbol crujió satisfecho. La rama descendió lentamente. La cuerda se enroscó en el cuello de don Eusebio. Mateo gritó. ¡No! Isabel lo miró por última vez. Ahora sabes quién eres. El cuerpo colgó. El viento se detuvo. El árbol dejó de llorar. Al amanecer, el árbol estaba seco, muerto. El pueblo quedó vacío. Mateo fue el único que permaneció. A veces, por las noches, escucha pasos, y en el espejo, una mujer de blanco sonríe. San Jerónimo no quedó vacío de inmediato. Eso fue lo primero que Mateo comprendió. Al amanecer, el silencio era tan profundo que dolía en los oídos. Pero las casas seguían en pie, las puertas cerradas, los platos aún sobre las mesas, como si el pueblo entero hubiese contenido la respiración y olvidado exhalar. Mateo caminó por la calle principal. «¿Hola?», llamó. Nadie respondió. Entró al almacén. El café aún estaba caliente. El reloj marcaba las 6:13. Detenido. La radio emitía solo estática, pero entre el ruido se colaba algo más. Un susurro. No terminó. Mateo apagó la radio de un golpe. Volvió al árbol, o a lo que quedaba de él. El tronco estaba seco, rajado desde la base hasta la copa, como si algo hubiese intentado salir desde adentro. La cuerda colgaba todavía, balanceándose lentamente aunque no soplaba viento alguno. Mateo se acercó. El suelo estaba blando, demasiado blando. Al tocarlo, la tierra cedió, y una mano emergió. Mateo gritó y retrocedió, cayendo de espaldas. La mano era pequeña, pálida, de mujer. Luego otra, y otra. Cuerpos comenzaron a surgir del suelo alrededor del árbol. Hombres y mujeres del pueblo con los ojos abiertos, llenos de terror congelado. No estaban muertos. Respiraban, pero no despertaban. «¿Qué hiciste?», gritó Mateo al cielo. La respuesta llegó detrás de él. Lo necesario. Isabel estaba allí. Ya no flotaba. Caminaba. «Dijiste que terminaría», escupió Mateo. «Dijiste que con él bastaría». Isabel observó los cuerpos. «El castigo terminó», respondió. «La deuda no». Mateo comprendió entonces algo peor que la muerte. «Ellos están atrapados». Isabel asintió. «Como yo lo estuve». «¿Por cuánto tiempo?». Ella lo miró por primera vez con algo parecido a tristeza. «Hasta que alguien ocupe su lugar». El aire se volvió pesado. Mateo sintió un mareo violento. ¿El mío? Isabel no respondió. Los recuerdos regresaron. No los que él creía recordar, sino los verdaderos. Tenía 8 años. La noche del árbol. Su padre no lo dejó en casa. Lo llevó con él. Mateo vio a su madre llorar, suplicar. Vio la cuerda, vio la rama bajar, y no gritó, porque su padre le dijo que los hombres no lloran. Mateo cayó de rodillas. «Yo estaba allí». Isabel se arrodilló frente a él. «Y no hiciste nada». «Era un niño». «Yo también tenía miedo», susurró ella. «Y aún así, nadie me salvó». Las campanas de la iglesia comenzaron a sonar solas, una tras otra. El suelo tembló. Los cuerpos comenzaron a abrir los ojos al mismo tiempo y gritaron, un solo grito colectivo. Mateo se tapó los oídos, pero el sonido se metía dentro de su cabeza, rompiéndolo desde adentro. «Detén esto», suplicó. «Por favor». Isabel se puso de pie. «Hay una forma». Mateo levantó la vista. «¿Cuál?». Ella señaló el árbol muerto. «El árbol necesita un guardián». El padre Tomás apareció entre las casas. Estaba herido, sangraba del abdomen. «Mateo»,
jadeó. Escúchame, no eres el único hijo. Mateo sintió un escalofrío. ¿Qué dices? Isabel estaba embarazada de gemelos. El mundo se rompió. ¿Dónde? El otro nunca nació, dijo Tomás. Murió con ella. Su espíritu quedó atrapado, incompleto. Isabel giró lentamente. No, susurró. Él vive. El árbol crujió. Una sombra emergió del tronco seco. Pequeña, retorcida, con ojos negros. Hermano, dijo la sombra, es tu turno. Mateo comprendió. El castigo no era justicia, era continuidad. Alguien debía quedarse. Si me quedo, dijo, ¿ellos se irán? Isabel lo miró largamente. El pueblo despertará. No recordarán nada. El árbol seguirá aquí, contigo. ¿Y tú? Ella sonrió por primera vez sin dolor. Yo podré descansar. Mateo cerró los ojos. Entonces, hazlo. El árbol se abrió. La corteza se separó como carne. Mateo dio un paso adelante. Sintió raíces rodearle los pies, subir por sus piernas, abrazarlo. Perdóname, susurró Isabel, tocándole el rostro. Mateo no respondió. El árbol se cerró. El llanto cesó. El viento volvió. Al amanecer, San Jerónimo despertó. Los habitantes salieron de sus casas confundidos. El árbol estaba allí, verde, vivo, y debajo de él, un hombre, quieto, con los ojos abiertos, de pie. Mateo Morales, el nuevo guardián. Eso fue lo primero que notó. El árbol lo sostenía desde dentro, pero no como una prisión, sino como un útero antiguo. Las raíces no lo lastimaban, lo mantenían erguido, con los pies enterrados y la espalda fundida con el tronco. No podía moverse, pero podía ver. San Jerónimo despertaba lentamente, como si hubiera pasado una noche cualquiera. Las puertas se abrían, la gente salía a barrer, los niños corrían. Nadie gritaba, nadie lloraba, nadie recordaba. Mateo quiso hablar. Su boca no se movió. El árbol respiró por él. Los días pasaron. Mateo no dormía, no comía, no envejecía. El árbol le mostraba cosas. Veía recuerdos del pueblo que no eran suyos, discusiones, traiciones, silencios cobardes, pecados pequeños que se acumulaban como gotas hasta formar una inundación. Comprendió entonces la verdadera función del árbol. No castigaba, guardaba, absorbía la culpa de los vivos para que pudieran seguir caminando sin mirar atrás. Mateo gritó por dentro. Esto está mal. El árbol no respondió. La primera noche volvió a escuchar el llanto. No venía del árbol, venía del camino. Mateo intentó girar la cabeza. La vio. Isabel. No flotaba. Caminaba libre, sin cadenas, sin marcas en el cuello. Se detuvo frente a él. Cumplí mi promesa, dijo suavemente. El pueblo vive. ¿A qué precio?, preguntó Mateo dentro de su mente. Isabel lo miró con tristeza. El mismo de siempre. Se acercó. Apoyó la mano en el tronco. Lo siento, hijo. Y se desvaneció. Pasaron años. Mateo los vio pasar en los rostros de los demás. Vio morir al padre Tomás de viejo. Vio niños crecer, marcharse, regresar con hijos propios. El árbol crecía con él. Cada vez que alguien cometía una injusticia grave, las hojas se oscurecían. Cada vez que alguien desaparecía sin explicación, una nueva rama surgía. El pueblo comenzó a llamarlo el árbol del silencio. Mateo entendió. Las leyendas cambian para sobrevivir. Una noche, el viento trajo algo distinto. No era llanto, era risa. Una risa infantil. Mateo sintió terror. Del tronco emergió la sombra, su hermano. Ya no era pequeño. Tenía forma humana, incompleta. Te acostumbraste, ya no luchas. Mateo reunió toda su voluntad. Déjalos en paz. La sombra rió. Tú me diste forma. Yo me alimento de lo que ocultas.
Las raíces comenzaron a moverse. El árbol tembló. Mateo comprendió demasiado tarde. El mal no se había ido, había aprendido. Esa misma noche, el pueblo escuchó gritos. Una mujer desapareció. Luego otra. El árbol comenzó a llorar de nuevo. Pero ahora el llanto era distinto, más profundo, más hambriento. Mateo sintió que algo se rompía dentro de él. No, pensó, no otra vez. Con un esfuerzo imposible, logró mover un dedo. La corteza se agrietó. El árbol rugió. La sombra gritó. «No puedes irte». Mateo empujó. La sangre brotó de la madera. El árbol comenzó a morir. El pueblo despertó con el sonido de un trueno. El árbol cayó. Mateo cayó con él. Libre. Por primera vez en décadas, respiró como humano. La gente salió corriendo. «Es él, el hombre del árbol». Mateo se puso de pie, temblando. La sombra se arrastraba por el suelo, chillando. «Si muero, ellos recordarán», susurró. «El dolor volverá». Mateo miró al pueblo. Vio miedo, vio confusión, vio verdad. «Que recuerden». Mateo abrazó la sombra. Sintió frío, un frío absoluto. «Hermano, ya basta». La sombra se disolvió en sus brazos. Mateo gritó, un grito que no era de miedo sino de liberación. El cielo se aclaró, el viento cesó, el árbol murió definitivamente. San Jerónimo recordó todo, los pecados, el crimen, la mujer del vestido blanco, el árbol. Muchos no soportaron el peso, algunos huyeron, otros se quedaron. Mateo se marchó al amanecer. Nadie intentó detenerlo. Dicen que el camino viejo volvió a ser transitable. Dicen que el árbol nunca volvió a crecer. Pero algunos, cuando pasan de noche, juran ver a un hombre parado al borde del sendero, observando el pueblo desde lejos. No llora, no grita, solo vigila. Porque hay culpas que no necesitan castigo, solo necesitan a alguien que recuerde.